Muy buenas tardes. Les presento a mi gatita Pandita. Voltea para allá, Pandita. Voltea, voltea. Acá, mira. Ay, Panda, qué grosera eres. Pues esta Pandita se ve muy tranquilita, pero déjenme decirles que es una pájara. Bueno, muy bien. Aquí va a estar conmigo a ver cuánto tiempo aguanta. Bien, el secuestro. Es el título del video. ¿Y a qué me refiero? Todos actualmente padecemos más o menos los mismos problemas. Tenemos los mismos temores. Delincuencia, narcotráfico, carestía de todos los productos, inseguridad de todo tipo. Nuestros famosos políticos corruptos, donde cada día encontramos nuevas tragedias económicas. Vivimos una situación bastante difícil, ¿verdad, Pandita? Y la pregunta es, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de toda esta apatía social? ¿Qué hay detrás de esta crisis educativa que padecemos actualmente, no solamente en México, sino también en el mundo? ¿Qué está pasando? ¿Acaso hay algo dentro de nosotros que nos permite, que más bien que no nos permite, darnos cuenta y manifestarnos en contra de esas energías que aparentemente nos tienen sujetados? Algo hay detrás de todo esto. ¿Qué pasó, Pandita? Los invito a que vean el video. Mi tesis apunta a que hay literalmente un secuestro. La humanidad, en particular los mexicanos, nos encontramos secuestrados. ¿Qué parte de nosotros es la que está secuestrada? ¿Por qué no podemos actuar en contra de aquellas personas que nos tienen secuestrados? ¿Qué ocurre? ¿Qué hay detrás del mal? Bueno, pues los invito a que vean el video. Y este video será uno de los primeros de muchos que voy a editar. Y finalmente todo esto queda, más bien tiene como fin tiene un objetivo educativo. Es decir, detrás de todo esto trataré de llevarlo hacia la educación. Finalmente la educación es uno de los pilares de cualquier estructura social. Entonces todo lo que digo ahorita lo aterrizaré en futuros videos hacia la cuestión educativa. Bueno, muy bien. Pandita, despídete. Allá, ve a la cámara. Adiós, adiós. Hacia acá, Panda. Ahí. Bueno, no quiere despedirse. Hasta la próxima. Sabemos que algo que nos disgusta está ocurriendo en el mundo, en particular en México. Cotidianamente observamos nuevas tragedias en todos los ámbitos. La delincuencia crece cada día. El narcotráfico es cada vez más poderoso. El desempleo va en aumento, al igual que la pobreza. La contaminación es preocupante, sobre todo en las grandes ciudades. La educación se halla gravemente contaminada. Lo peor, está secuestrada. El ingreso económico no es congruente con las exigencias sociales y materiales de este tiempo. Cada día se extinguen especies animales. Se acentúa la incapacidad para apreciar valores. La cancerígena corrupción de nuestras instituciones ha hecho metástasis y el bien y el mal se polarizan. Y un enorme etcétera. En términos generales, somos conscientes de los problemas que nos aquejan cotidianamente. Los sufrimos, los padecemos, pero resulta complejo ser conscientes de las causas. El origen no es visible a simple vista. Por ende, es complejo establecer una conexión entre causa y efecto. Pongamos un ejemplo. Si entra una piedra a mi zapato, la detecto por dolor e inmediato la saco y problema resuelto.
¿Por qué soy capaz de resolver el problema de inmediato? Es simple. La conexión entre causa y efecto es evidente. Sus nexos son claros por lo cercano entre uno y otro. Es decir, el efecto es inmediato a la causa. No hay que reflexionar para encontrar su relación. El origen de los problemas actuales es lejano a la causa. Lo perverso es que tal lejanía no es casual, sino planeada. Entonces nos enfrentamos a dos problemas: lejanía e intención. Y una de las estrategias de la intención es lograr que la relación sea lejana. Eso facilita su permanencia. ¿Cómo establecer la conexión entre causa y efecto cuando uno y otro son tan lejanos? La lejanía a la que me refiero no es física, más bien de tiempo y discernimiento. A esta situación se suma un elemento más. Todo indica que las partes que unen causa con efecto son planeadas y malignas. Esto significa que su relación ha sido diseñada para ser invisible. En suma, detrás de cada efecto hay una causa planeada y diseñada para permanecer invisible. Su relación no es evidente, por ende, no es posible quitar el zapato y sacar la piedra. La relación resulta lejana porque es invisible y desea permanecer así porque aparentemente no tiene buenas intenciones. Esto quiere decir que percibimos o sufrimos un problema, por ejemplo, la corrupción política, pero no alcanzamos a ver su origen. De esta forma, las causas se vuelven inatacables. Lo peor de todo es que sin saberlo, se puede ser cómplice de la misma corrupción que criticamos. Debido a esa incapacidad, es bastante común que ante un problema adjudiquemos la causa a múltiples cosas, excepto a su verdadero origen. Debe quedarnos claro que, tratándose de política y de intereses económicos, detrás de un efecto siempre hay una intención prediseñada para beneficio propio. ¿No te parece extraño que pasan generaciones de gobiernos y de ciudadanos y no logran corregir muchos de los problemas que les aquejan? ¿Será que realmente hay intención de resolverlos? Imaginemos que alguien tiene media centena de personas privadas de su libertad y las mantiene encerradas en una hacienda, trabajando la tierra en grado de esclavitud, así como ocurrió en varios países hace muchos años. Evidentemente, el patrón requiere de los servicios de un capataz y vigilantes armados para mantener el orden, para que las cosas funcionen de acuerdo a sus intereses. Cada uno de los esclavos tiene en su tobillo un BlackBerry, para que no pueda escapar, y cada noche son encerrados en cuartos con barrotes. Desde luego, estas personas reconocen que se hallan esclavizadas, y saben también que cualquier intento de escapar sería arriesgar sus vidas. No obstante, buscan el menor descuido para huir de su penosa condición. Sin duda el patrón obtiene grandes beneficios económicos al contar con mano de obra prácticamente gratuita. En el siglo XXI, esta actividad es ilícita, a menos que se haga de otra forma. Imaginemos que ahora el patrón ya no desea tener medio centenar de esclavos y decide en su lugar tener cientos de millones de esclavos. La pregunta es, ¿cómo lo haría? ¿Será acaso posible? Resulta evidente que bajo el esquema de antaño no es posible. Aun si fuera legal, resultaría imposible controlar a tal cantidad de seres humanos. Por tal razón, los poderosos han desarrollado nuevos Blackberries, más fuertes y susceptibles de abrazar a millones de personas simultáneamente. La nueva esclavitud no es contra la voluntad, sino más bien
aprovecha la fuerza de gravedad de las pasiones humanas usando la aparente voluntad de cada sujeto. Solo hace falta estimular esa fuerza de gravedad para crear un remolino social que gira en un sentido predeterminado. Los nuevos capataces usan las debilidades humanas, ya que ellas no ponen resistencia. Trabajan por sí solas. No hay necesidad de usar un látigo. Se vuelve placentero ser esclavo. Se presenta un estímulo y de inmediato se genera una respuesta. Causa y efecto. La interacción de estas dos fuerzas crea una sinergia social. Cada estímulo generado por los dueños del mundo lleva consigo un alien que ataca a una de las partes más vulnerables del ser humano. Alguna vez seguramente has escuchado esto: problema, reacción, solución. Esa es solo una de sus estrategias. En la antigüedad no era posible esclavizar de manera masiva. Era un amo con la cantidad de esclavos que podía controlar. Era un tipo de esclavitud proyectada de manera aritmética. La esclavitud moderna exige mecanismos que logren proyectarse de manera geométrica. Hoy existen esos recursos. Actualmente el esclavo no conoce al que lo esclaviza. ¿Ante quién se revela? Cuando un esclavo se pregunta ante quién se revela, ha dado un paso importante para liberarse. Pero el problema es que para hacerse tal pregunta, primero, el sujeto debió reconocerse como esclavo. Y ahí es donde está el problema. El esclavo no conoce a su amo, porque no hay nada que le obligue a encontrarlo. ¿Por qué es así? Es simple. El esclavo de antaño tenía claro que no era libre, pero el esclavo moderno no es consciente de su cautiverio. Y no hay mejor esclavo que aquel que no se da cuenta que lo es. Sin duda, hay alguien muy astuto detrás de todo esto. ¿Cómo hacer para esclavizar a tanta gente y que no se den cuenta? Bien, pongamos otro ejemplo. No puedo fabricar miel, pero sí puedo traer un puñado de abejas y comprar un bosque abundante en aromáticas flores. Las abejas felizmente harán el trabajo por mí, sin necesidad de obligarlas o vigilarlas. Lo harán porque es parte de su naturaleza. Esta es la moderna esclavitud. Hoy el ser humano habita un bosque de aromáticas flores, pero, al igual que la abeja, no sospecha que, detrás de ese bosque floreado, existe alguien esperando cosechar la miel. En otras palabras, y solo por citar un ejemplo, cada vez que vas al estadio a ver el partido de fútbol, produces miel. ¿Le capiscas? Usted dirá que la humanidad no son abejas. Efectivamente, la abeja no es consciente de sí misma, y el ser humano sí. La abeja tiene una conciencia objetiva de las cosas. El ser humano posee una conciencia subjetiva. Pero entonces, ¿por qué si el ser humano es consciente de sí mismo, no es capaz de reconocer que detrás de cada flor hay una intención maliciosa? Al responder esta pregunta, estaríamos llegando a la esencia del problema. La respuesta es un virus. ¿Qué es un virus? Vayamos a un diccionario. Desde el punto de vista de la biología, es un microorganismo compuesto de material genético protegido por un envoltorio proteico que causa diversas enfermedades, introduciéndose como parásito en una célula para reproducirse en ella. Desde luego, no me refiero a un virus biológico, sino más bien un virus que ataca a la parte más vulnerable del ser humano,
La hipótesis central de este video es la siguiente. Sostengo que la humanidad, no solamente los mexicanos, se hallan literalmente secuestrados, pero el secuestro es tan sutil que no es perceptible. Para entender cómo se manifiesta ese secuestro, es importante reconocer que la humanidad no es un fenómeno reciente. El ser humano tiene miles de años de coexistir en este mundo. Por ende, las generaciones del presente reciben este mundo con una infinidad de cosas ya hechas, entre ellas el asentamiento de grupos de poder, ya sea para bien o para mal. ¿Qué quiere decir esto? Significa que el poder se ha venido concentrando y heredando en ciertos grupos oligárquicos. Han sido miles de años acumulando poder a través de múltiples estrategias, incluso algunas que dan miedo. Por razones que ahora no voy a tocar, Europa es un continente donde se han gestado muchas de las cosas que hoy conocemos. Las oligarquías europeas son milenarias. Por ende, ostentan enorme poder político y económico. Cuando Europa llegó a América, especialmente la llegada de Castilla a México, se estableció la conexión de las oligarquías y grupos religiosos europeos con las culturas americanas. En particular, la Iglesia Católica y estas oligarquías han estado íntimamente relacionadas, en ocasiones son la misma cosa. El nepotismo es una forma de preservarse. Castilla oficialmente conquistó América, pero detrás de Castilla y de los reyes católicos Isabel y Fernando se hallaba la nobleza veneciana, en particular uno de los hombres más poderosos de aquella época, Rodrigo de Borgia, es decir, el Papa Alejandro VI. A través de una bula papal de donación, Alejandro VI otorgó los recursos para conquistar América. A partir de ahí se estableció la conexión de América con los intereses europeos, en particular de España, pero sobre todo de la nobleza veneciana, que no solamente extendería su poder a América, sino que hasta el presente lo hace en todo el mundo a través de la creación de múltiples mecanismos. Los dueños del mundo están detrás de todo. Han creado instituciones sociales, políticas, educativas, científicas, filosóficas y religiosas, así como una gama de empresas diseminadas por todo el mundo. La élite mundial ha formado un extenso y eficiente tejido que le permite preservarse y a su vez llevar a cabo sus planes de conquista mundial. En el año 1000 había 310 millones de habitantes en el planeta. En el 2015, el censo fue cerca de 7.400 millones de habitantes. Conforme la población mundial ha crecido, las élites mundiales han adoptado técnicas para su control y explotación. La densidad de población, al inicio de la era cristiana, exigía de las élites mundiales un tipo de acción diferente al que hoy se aplica. Los grupos que ostentan el poder son los mismos que crean las leyes, las condiciones políticas, sociales, científicas, religiosas y económicas. De esta forma, logran un estado tal que les permite una impresionante acumulación de poder en toda la estructura social. Como ya lo mencioné, entre los grupos más poderosos en la Edad Media y hacia el Renacimiento se hallaban las oligarquías venecianas y la Iglesia Católica. Estos grupos venecianos acumularon poder y riqueza, muchas veces de manera no ética. Aprendieron cómo hacerlo. Su poder económico ha sido tal que son capaces de comprarlo todo. Han creado un mundo que responde a sus intereses, y cuando no lo pueden crear,
simplemente lo compran. Los pilares que sostienen el funcionamiento del mundo les pertenecen. Del Censo de Población del 2015, la pregunta es, ¿cuántos seres humanos se hallan secuestrados y trabajan autómatamente para mantener el remolino social de costumbres establecidas que impone la élite mundial? Sospecho que la mayoría son abejas produciendo miel. No solamente hay una miseria económica, sino ideológica, lo cual debilita la resistencia. Esa miseria es parte de la estrategia de las élites mundiales. ¿Cómo controlar a más de 7.000 millones de habitantes? Aritméticamente no podrían secuestrarse las mentes de millones de seres humanos, pero, a través de un virus, la élite mundial es capaz de geometrizar sus brazos y llegar prácticamente a toda la humanidad. El virus utiliza el envoltorio de la seducción. Si me gusta y me divierte, no puede ser malo. Así piensa la gente. El virus se instala y se replica, de manera silenciosa, imperceptible, como un felino acechando a su presa. Es más, el virus se disfruta. Las élites mundiales no buscan dinero. Ya lo tienen todo. Lo emiten a su antojo. Dinero que ya no tiene respaldo en oro. Y como lo tienen todo, dominan el devenir de nuestras vidas a través del mismo. ¿Qué pasa si se establecen necesidades creadas en una sociedad accesibles solo con dinero, altamente seductoras, que invitan a sacar nuestras pasiones, que responden a los intereses de los grupos dominantes? Necesidades tales como artículos suntuosos, a veces groseros e inimaginables, placeres de todo tipo, desde asistir a un estadio para presenciar cualquier tipo de espectáculo hasta la industria del sexo. También culto al confort, al placer, al morbo. Si a este tipo de necesidades añadimos otras que son básicas, pero que debemos pagar por ellas, por ejemplo, el acceso a hospitales, escuelas y medios de comunicación privados, y cada vez más común, servicios públicos que han sido privatizados, por ejemplo, los combustibles. ¿Te suena conocido? Actualmente, la mayoría de las cosas que requerimos cotidianamente debemos pagarlas. Se requiere dinero. Luego entonces, quien tiene el dinero controla nuestras necesidades básicas, pero también nuestros vicios, placeres y pasiones. Parece que tienen la llave para controlarnos. José Saramago decía que este mundo se está convirtiendo cada vez más para ricos. Con el dinero compran o crean todo aquello que les es necesario para mantener el control. Ya tienen los bancos. De una u otra manera se han apoderado de las instituciones sociales. También poseen las riquezas naturales como bosques, mares, selvas, petróleo e industria minera, etc. Poco a poco se adueñan de la educación y de la política. Han comprado las principales revistas, periódicos, estaciones de televisión y radio. Se han adueñado de la ciencia y de la religión. Incluso controlan hasta los presidentes. En fin, con tal control han logrado crear un remolino social de costumbres establecidas de acuerdo a sus intereses. Todo parece indicar que no buscan dinero. Pero entonces, ¿qué desean de nosotros? Realmente no lo sé. Sospecho que es poder, quizá control, quizá placer. Lo cierto es que algo buscan y no desean que nos demos cuenta. Nos tienen cautivos e ignoramos de tal cautiverio. ¿Ya has detectado el virus?
En la antigüedad no existían los recursos para insertar un virus mental en cada sujeto, pero hoy, como ya lo comenté, las élites mundiales son dueñas de los medios de comunicación masivos. Es decir, detrás de cada programa de televisión, de cada periódico o revista, de cada estación de radio, etc., se halla alguien poderoso con una intención. Es decir, los medios de comunicación masivos se consolidan como una sonda intravenosa a través de la cual se inyectan sustancias científicamente diseñadas por ingenieros sociales. Tales sustancias contienen un virus que se aloja en cada sujeto y se replica socialmente. Esto genera una inercia cultural masiva, algo así como un remolino social de costumbres establecidas con una intención ajena a nosotros. A través de estos medios, el virus se propaga geométricamente. Una característica del virus es que se replica. De esta forma, pronto se aloja, en mayor o menor medida, en cada individuo, logrando así la estandarización del comportamiento humano. El virus nos hace girar a un ritmo preestablecido por las poderosas élites. La sonda intravenosa de los medios de comunicación permiten inyectar las sustancias electroquímicas científicamente diseñadas para acelerar o aletargar el ritmo de giro, todo de acuerdo a sus intereses. De esta forma, la sociedad se convierte en una masa autómata que gira en sentido y ritmo involuntario. Pero entonces, ¿por qué no nos damos cuenta? Es simple. El virus afecta a la parte más vulnerable. Ha sido diseñado para atacar la yugular del ser humano. Me refiero a la conciencia. La conciencia. La conciencia. ¿Lo detectas? Este virus inhibe o aletarga la conciencia humana, provocando severos daños a la voluntad. Por eso el virus es imperceptible. Y cuidado, hasta se disfruta. Efectivamente, al atacar la conciencia, inhibe la voluntad. Por ende, no somos capaces de poner resistencia. Una conciencia dormida no es capaz de percibir el secuestro. Las élites mundiales lo saben bien. Una forma de atacar la conciencia es a través del culto al placer que se inocula a través de la sonda intravenosa de los medios masivos de comunicación. ¿Sabes a qué me refiero? Reflexiona sobre los eventos o espectáculos de los cuales te enteras y tienes acceso a través de los medios de comunicación y que finalmente te involucras. Es decir, consumes a través de múltiples formas. Cito algunos ejemplos. El espectáculo del fútbol nacional o mundial, el supertazón, el juego de las estrellas, la NBA, el béisbol de las grandes ligas, las olimpiadas, certamen Miss Universo, Viva Latino, la visita del Papa, la inmensa gama de programas de televisión, el mundo de la farándula, incluida la novela política mexicana, cantantes y grupos musicales, y en general la impresionante oferta de modas y formas de entretenimiento de todo tipo, como juegos de video y música. En fin, tú sabes a qué me refiero. Basta tener una pantalla con acceso a la red. Cada día al menos una pequeña dosis de esa sustancia entra en nuestras mentes y a nuestras vidas. Y en cada uno de esos eventos se oculta el virus, entidad que conduce nuestras mentes a un culto al placer, estado que favorece permanentemente al letargo. Insisto, nuestras mentes se hallan secuestradas dado que la conciencia se halla dormida. El placer nos seduce y dejamos de ver lo esencial. Nos mantenemos en un mundo feliz,
un mundo de consumidores y no de actores. El tiempo libre debe producir además de consumir. No olvides estas palabras. Además de inocular sustancias virulentas, la élite mundial establece el estado de una conciencia clonada o superpuesta para que aceptemos realidades simuladas. Por ejemplo, somos un pueblo libre y democrático. ¿Lo has escuchado? El secuestro incluye convencernos de que somos libres. Los partidos políticos y la farsa de las elecciones son un mecanismo más para convencernos de nuestra supuesta libertad democrática. ¿Libre albedrío? Sí. La abeja elige entre una u otra flor. ¿Le capiscas? En suma, giramos en un remolino social de costumbres establecidas, rindiendo culto al placer, con nuestra conciencia dormida y secuestrada, estado que inhibe nuestra voluntad. Por ende, no haremos ningún intento de rebelarnos ante nadie. Este secuestro oculta la puerta hacia la libertad, aquel pasillo que nos permite acceder a la liberadora puerta del desarrollo de conciencia, estado que permite mirar la esencia de las cosas. Para finalizar, aterrizando todo esto en la educación, les comento lo siguiente. Las élites mundiales, a través de los mecanismos mencionados, controlan la educación. Lo hacen de diversas formas, pero por ahora solo citaré dos. Primero, establecen un currículum escolar contaminado por el virus y con tendencias no precisamente educativas. Por ejemplo, la implantación masiva de los medios electrónicos de comunicación como supuesta solución al rezago educativo. El segundo aspecto, y quizá el más peligroso, son los maestros. ¿Por qué? Los maestros deberían ser la parte más sólida de cualquier modelo educativo. El problema es que la conciencia del maestro también se halla secuestrada, y sin darse cuenta, no hace más que reproducir el sistema dentro del aula de clases. Y no me refiero solamente a escuelas públicas, sino privadas, y a veces es en estas donde más se refleja el fenómeno. Tampoco importa el modelo educativo. El secuestro se manifiesta de igual forma en maestros de educación tradicional o sistemas alternativos, ya sea modelo Freinet, Montessori, jesuita o educación Waldorf, aunque en esta última ostenta fundamentos que favorece maestros menos secuestrados, digamos más conscientes. No obstante, no es garantía. En lo personal, llevo muchos años dentro del movimiento Waldorf y he visto muchos maestros plenamente secuestrados, que se asumen libres. Generalmente, el virus no está en el modelo, sino en quien lo aplica. Insisto, el maestro se reconoce libre, pero en la práctica y de manera inconsciente, reproduce y favorece el remolino social de costumbres establecidas. En la medida que el maestro esté secuestrado, la educación, y por ende los niños, estarán también secuestrados. En fin, los videos que seguirán a este estarán centrados principalmente en la educación. La pregunta que intentaremos responder a lo largo de muchos videos es: ¿de qué manera está secuestrada la educación y sus maestros? ¿Y qué opciones concretas tenemos para liberarla? Bienvenido a Escotos, el mundo en la oscuridad.